Tu cuerpo ya lo sabe, el podcast somático de Salaka Yoga. Un espacio para sentir, regular, recordar y volver a casa. Respira profundo. Tu cuerpo siempre tiene algo que decir. Hola, hola, aquí Cris, Agus, ¿qué tal estás? ¿Cómo te has levantado hoy? Hola, buen día, qué bueno saludarte de nuevo, qué bueno estar aquí otra vez. Hoy me levanté con el cuerpo un poco lento, la verdad, con la mente un poco vacía y con una emoción como de mezcla de alegría y ansiedad, duda, una combinación medio rara, si me miro en totalidad, pero con ganas igual, como todo eso mezclado, si tiene sentido. Un poco de todo. Popurrí. Yo hoy me desperté con un dolor en la muñeca que hace tiempo, años que me acompaña, que aún no han descubierto qué es exactamente. Y como que hace tanto tiempo que me acompaña, que hace años, que tiene sus picos de idas y venidas de más o menos dolor, cuando me despierto ya por el mismo dolor, ya despierta una cantidad de Mm, pensamientos que me llevan a una sensación de bastante frustración y como con una energía un poco densa para mm. empezar el día ya así directamente. Así que nada, me he puesto una muñequera para acordarme de que tengo este dolor, porque si no me olvido y sigo utilizando mi mano como siempre y Ujú. voy a intentar recordarlo para cuidarme un poquito más. Qué fuerte, ¿no? Cuando aparecen esos dolores o sensaciones y directamente nos llevan a estados mentales, a estados emocionales, a pensamientos repetitivos, cómo, cómo lo que se manifiesta en el cuerpo puede llevar a pensamientos y emociones, y también, ya empezando a delinear un poco de lo que vamos a hablar hoy, cómo pensamientos y emociones también pueden llevarte a sensaciones y síntomas en el cuerpo, ¿verdad? Como todo está conectado, somos un organismo vivo con distintas partes que no viven separadas, sino que está todo estrechamente conectado, interconectado. Y vamos a investigar un poquito esta mirada, esta visión más holística del ser humano. Así que Ujú. empezamos con el disparador de hoy sobre la fragmentación y la visión holística. Vivimos en una cultura que separa. Separar parece útil. Nos ayuda a analizar, a entender partes, a estudiar. Separamos la mente del cuerpo, las emociones del pensamiento, la salud física de la salud mental. Pero el cuerpo no vive así. El cuerpo vive en relación constante. Una emoción cambia la respiración. La respiración cambia el ritmo del corazón. El ritmo del corazón cambia el tono muscular. El tono muscular cambia la postura. Todo está conectado. Sin embargo, muchas veces nos experimentamos como si estuviéramos fragmentados. La cabeza piensa una cosa, el cuerpo siente otra, las emociones van por otro lado. Queremos calma, pero el cuerpo está en alerta. Queremos descansar, pero la respiración sigue acelerada. Queremos estar presentes, pero la mente sigue corriendo. La fragmentación no es un fallo personal, es una consecuencia de la forma en que vivimos. Velocidad, exigencia, estimulación constante. Y en medio de todo eso, el cuerpo queda relegado, como si fuera solo el lugar donde ocurren las cosas. Pero el cuerpo no es un contenedor, es un sistema vivo. Un sistema donde pensamiento, emoción, respiración, energía y movimiento se influyen mutuamente todo el tiempo. Por eso la conciencia corporal es tan importante, porque cuando empezamos a sentir el cuerpo, algo comienza a integrarse. La respiración se vuelve más visible. La postura revela cómo estamos. Las sensaciones empiezan a hablarnos. Y poco a poco dejamos de vivir como partes separadas para volver a experimentarnos como un organismo completo. Qué bien suena, ¿no? Volver a vivir como un organismo completo, experimentarnos como un todo, ¿no? Porque
Algo que vemos mucho y que muchas veces me ha pasado es de vivir muy en la cabeza, ¿no? Y estar ahí desde la mente, separado del cuerpo, pasando por encima de las sensaciones, las emociones, las necesidades y solamente respondiendo al deber ser, a la preocupación, a los quehaceres, a la agenda, a los llamados, al teléfono. Uf, ya digo todas esas cosas juntas e inmediatamente aparece una sensación de intranquilidad, de aceleración, de estrés. De cosas pendientes. Mm, tremendo, Es como si la vida se convirtiera en una logística constante. total. Y esperemos que no, ¿no? La vida es para otras cosas, no solo para organizar. Y empezar a pensarnos de esta manera más holística, ¿no? Mirándonos desde todos los aspectos que componen nuestra experiencia, porque cuando estamos en una situación, estamos respondiendo aunque no nos demos cuenta desde todos esos puntos, ¿no? Mi energía está en un lugar y está calibrando, está subiendo, está bajando, está llegando, no está llegando, está alcanzando, no está alcanzando. Mi mente está razonando, calificando, ponderando, escogiendo, em, negando, aceptando. Mi cuerpo también está manifestando todo eso que se va gestando y generando con una postura, con un síntoma, con una respuesta fisiológica. Y todo eso va combinándose para en definitiva resultar en la experiencia, en cómo estoy viviendo, en conclusión. Cómo estoy viviendo, cómo me siento, cómo me hablo, cómo me relaciono. Sí, a mí esto me hace pensar bastante en una frase que está ya muy dicha, pero que creo que es necesario traerla hoy en el podcast, en el episodio Ujú, de hoy, que es que gran parte del sufrimiento está cuando yo pienso, digo y hago, ¿no? Y siento cosas distintas, mm, ¿no? Que ese desorden interno, que muchas veces estamos ahí, es lo que puede generar más sufrimiento en nuestra vida, como que las distintas partes de inteligencia interna, ¿no? Porque mi sentir ya tiene una inteligencia, mi cuerpo tiene otra inteligencia, ¿no? Mi mente tiene otra, y es como que cada una van a la suya y como que no hay una asamblea entre las partes. no se ponen de acuerdo. Y una falta de coherencia, ¿no? Mm, En lo que estoy pensando, en lo que estoy sintiendo y en lo que estoy haciendo en consecuencia. Que en definitiva es una falta de presencia, ¿no? Una falta de conciencia de qué necesito, de a dónde me estoy llevando, de a qué límites me estoy llevando. Y es importante integrar esa visión, ¿no? De lo que somos, de cómo estamos, de cómo nos ujú, sentimos y de cómo cada una de esas partes está influyendo en el todo, que creo que es lo más revelador de esto, ¿no? De lo que está haciendo a nivel mente está impactando en mi cuerpo. Lo que estoy haciendo a nivel cuerpo está impactando en cómo pienso. Por lo tanto, estas dos están impactando en cómo me siento en ese lugar, en cómo me siento con esa persona, en cómo puedo evaluar entonces mi vida, ujú. ¿verdad? Cómo puedo organizar mi día, cómo puedo gestionar mi energía, ¿no? Mi sentir también, cómo puedo Mm, regularme. Sí, también me viene otra frase, hoy voy con tópicos, ujú, la frase de eres lo que comes, ujú, ¿no? Que también se puede llevar a eres lo que piensas, eres lo que sientes, pero buscando esa relación, ¿no? Que como depende de lo que estemos comiendo, eso también va a generar un tipo de pensamiento u otro, porque te va a generar una digestión u otra, que te va a dar más o menos energía, que te va a llevar hacia un lugar u otro, tanto en tu pensar como en tu sentir, como luego en tu acción. ujú. Totalmente, totalmente lo que me hace pensar en este primer cuerpo, ¿no? Que podríamos mencionar y al que le damos tanta importancia en Salaka Yoga, que es el cuerpo físico, ¿verdad? Y me hace pensarlo como el ancla de todos los otros cuerpos, porque vivimos en un entorno material, vivimos en el mundo, que es una experiencia material, por más de que también haya muchos aspectos no materiales que están aquí, aunque no los veamos y aunque los perdamos de vista. Eh, pero en cómo el cuerpo y la presencia que viva en él, la conciencia que tenga sobre mi cuerpo, me va a permitir tener ese ancla, tener ese asiento, ocupar ese lugar y desde ahí
observar los otros cuerpos, ¿no? Poder ser consciente de todo lo otro. Sí, estoy muy de acuerdo, sobre todo porque al menos para mí es el que me revela más información honesta, en el Mm, sentido de que para mí la mente me miente mucho y lo que hace es estar como divagando en distintos tiempos que no son el presente, ¿no? Emocionalmente hay muchas veces que reprimo emociones que considero o que he aprendido a que no están bien vistas o que no es el momento para que salgan. Entonces, en el mundo emocional me puede dar pistas de cómo estoy, pero como que hay tantas que tengo reprimidas, pues tampoco sé del todo qué es lo que hay. Pero el cuerpo físico, la postura, el cómo está siendo mi respiración, las sensaciones que tengo, un escalofrío, una digestión más pesada, una sensación de cansancio. Todo esto me da mucha más información de lo que está sucediendo ahora y por ende me puede dar pistas de lo que puede haber en los otros cuerpos. ujú. Claro, lo que se está somatizando, manifestando en el cuerpo físico, también me da una idea de qué puede estar pasando en esos niveles que son más inconscientes o más difíciles de acceder, ¿no? En el día a día. Y sobre todo cuando estamos tal vez ocupados o haciendo muchas cosas. Y también de la cantidad de cosas que hemos normalizado. Hemos Mm, normalizado la mente rumiante o la mente activa sin parar, de vivir a través de la mente. Eso muchas veces nos genera mucho desgaste también corporalmente hablando, ¿no? Yo me acuerdo en las épocas de la universidad, en las etapas de exámenes que te pasabas el tiempo estudiando, estudiando, estudiando y la cantidad de cansancio que genera eso. total. El desgaste que aunque no sea físico está sucediendo, ¿no? La cantidad de energía que consume la mente y de la que dejamos de tener disponibilidad para estar accesibles, para tomar decisiones, para encontrar momentos de calma, para poder hacer lo que tenemos que hacer desde un lugar de presencia y de bienestar también, ¿no? De no estar sintiendo todo el tiempo que no llegamos, que no alcanza. Aquí yo creo que una de las cosas que pueden ser más interesantes es ver en qué estás más entrenado, en el sentido de que hay personas que tienen muy poca conciencia corporal, hay otras que tienen mucha conciencia corporal, hay otras que tienen mucha conciencia emocional, hay otras que tienen mucha conciencia de cómo funciona su psique y tienen un gran orden mental, ¿no? Quiero decir que no porque todo esté conectado significa que todos tenemos que empezar a mirar desde un mismo lugar. Aprovechar Ujú. un poco el entrenamiento que ha sido dado a través de tu vida y de tu historia y darte cuenta por dónde puedes sacar información más fácilmente de ti y luego ver eso como hay un abanico que repercute en todos los demás, en todas las demás partes de ti o en todos tus demás cuerpos. O sea, ¿te refieres a utilizar eso que me es más natural, más fácil o más accesible como puerta de entrada para desde ahí ver la totalidad, ¿no? Exacto. Y quizás se me ocurre también en contrapartida a lo que estás diciendo, no perder de vista para ese trabajo de integración entre todos los cuerpos, también empezar a dedicar un poco de tiempo a esas zonas que son más inaccesibles, ¿no? Como iluminar las zonas oscuras. Sí, esto es como cuando en la práctica de asana, de posturas o de movimiento, siempre se dice, ¿no? Si a ti siempre, si tienes facilidad en las flexiones, trabaja más la extensión, Ujú, ¿no? Intenta trabajar lo que no es tan fácil para ti como entrenamiento, ¿no? Una cosa es como darte un tiempo para entrenar, el ir ganando conciencia sobre algún aspecto del movimiento o de tus partes, y la ujú. otra es aprovechar lo que ya está entrenado en ti para ayudarte en un momento de crisis. De Claro, ahí claro. también la diferencia de las terapias del bottom-up y el top-down, que tanto hablamos también en las formaciones. Ujú. Sí, la diferencia de trabajar desde la mente al cuerpo, desde la psique, desde la racionalidad, desde la conversación, y trabajar desde el cuerpo con el síntoma, con la sensación, con el efecto, para no entrar tanto en la historia, sino desde el cuerpo físico, ¿no? Trabajando con lo que está sucediendo hoy, trabajando con el aquí y ahora, porque eso abre una puerta a que yo pueda pensar distinto. Si yo cambio cómo me siento,
si cambio cómo está mi cuerpo, si cambio cómo se regula, puedo cambiar entonces la forma en que me miro, la forma en que me pienso. Y eso abre una puerta a cambiar entonces la estructura de mi cuerpo mental, la estructura de mi cuerpo emocional. Y muchas veces termina siendo un cambio mucho más profundo y más sostenible en el tiempo. Porque si hablamos de postura, si hablamos de cuerpo, em, hay algo que el cerebro hace cuando registra nuestra postura corporal, cuando asocia la postura corporal con una emoción determinada, que hoy sabemos que es también determinante para cómo estoy mirando mi vida, ¿no? Si yo estoy siempre con una postura encorvada, con los hombros cerrados, con el mentón pegado al pecho, y esto Es nos hace decir, pensar. la postura de mirar el teléfono, ¿no? Exacto. Directamente ya nos imaginamos una persona mirando el teléfono. Si yo sostengo esto durante muchas horas, mi cerebro empieza a asociar que mi emoción constante o más duradera es la de hacia abajo, la de la tristeza, la del decaimiento, la de no energía, la de defensión incluso, ¿no? Porque estoy cerrando mis hombros como en sensación de o en manifestación de protección interna. En cambio, si yo vivo erguido, con la columna larga, con los hombros hacia atrás, con la mirada hacia adelante, mi cerebro empieza a experimentar y por lo tanto a entender y a producir todo un conjunto de emociones, de sensaciones y de manifestaciones fisiológicas que tienen que ver con estar hacia arriba, con estar activo, con estar contento, con estar motivado. Por lo tanto, ahí vemos que la postura corporal no solo será una consecuencia de una emoción o de una respuesta a un estímulo, sino también la que, al revés, también determine cómo me siento y cómo pienso. Eso me parece muy interesante, sobre todo cuando queremos hacer una práctica o queremos ayudarnos a nosotras mismas para salir de un estado en el que estamos incómodas ahí y nos cuesta Ujú, sostenernos en ese lugar, ¿no? Que muchas veces el cambio lo podemos ofrecer desde otra parte de mí. Si yo estoy en mucho bucle mental, ¿no? Cómo ir al cuerpo me va a ayudar a cambiar el estado de mi mente. Si estoy en un momento de abrumada emocionalmente, hay veces que el cuerpo también me puede ayudar a acabar de descargar o a equilibrar ese estado o acompañarme en ese estado. O quizás el hecho de poder hablar y ordenar mis pensamientos también me puede dar una tranquilidad. Es decir, que no porque el síntoma, por ejemplo, vuelvo a mi muñeca, ¿no? ujú, No porque yo esté sintiendo el dolor en mi muñeca y yo me echo pruebas en la muñeca y ahí en un principio no sale nada, no significa que esté ahí el problema. El problema quizás están en mis cervicales. Y el cuerpo físico también muestra esta interconexión de todas sus partes y todos sus sistemas. Que hay veces que aparece el dolor en un lugar muscularmente, esto sucede mucho, ¿no? Tengo una contractura o me duele el omóplato, pero el problema está en otra zona del cuerpo. Y cuando ujú. haces acupuntura, también es curioso cómo vas a la sesión y dices, explicas cuál es tu estado y empiezan a tratar otra parte de tu cuerpo y de golpe mejora eso. Que parece como magia, ¿no? Sí, y a mí me resulta hermoso de ver cómo el propio cuerpo ya está mostrando la conexión de todas las partes. Si el propio cuerpo físico puede mostrar eso, es un ejemplo de cómo las otras partes o los otros cuerpos también muestran esa conexión. Y eso también me hace pensar en la cantidad de síntomas físicos que he llegado a experimentar, pero que eran más psicosomatizaciones que otra cosa. Ujú. Cuántas cosas eran resultado de cómo estabas pensando en Mm. lugar de cosas que estaban sucediendo real en tu cuerpo, ¿verdad? Me vino a la mente algo muy sencillo, ¿no? Como empezar a pensar, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, me falta tiempo, no llego, no llego, no llego, no llego. Inmediatamente se empieza a producir una sensación física de como, aceleración, falta de aire, solo por estar pensando eso. En cambio, si pienso, tengo tiempo, todavía llego, o todavía falta, o puedo ir despacio,
cómo mi cuerpo también se destensa o se relaja o mi respiración se alarga. Vísteme despacio que tengo prisa. Ah, total, mi madre siempre repite esa frase. Es así, es así. Ayuda el mood mental, ¿no? Ayuda también a cómo te mueves, a cómo es tu acción, a cómo es tu movimiento, a cómo es tu respiración y por ende cómo está respondiendo el latido de tu corazón, cómo está tu sistema nervioso. Sí, todo está conectado, todo está conectado. Yo me acuerdo épocas de más ansiedad y de algún conflicto vincular que el sistema digestivo se me iba manorris, o sea, Ujú. tenía una indigestión constante y era porque había algo en mi vida que me estaba costando digerir, que había un dolor que me estaba costando conectar con él y realmente recolocar y dejar atravesarme por él. Entonces se me quedaba ahí encallado y mi punto flaco es el sistema digestivo. Claro, donde tiendes a somatizar. Y pensando de nuevo desde la mente, ¿no? Esto que funciona cerebralmente cuando estamos no pensando en algo en particular o cuando estamos ensoñando o dejando que la mente divague, ¿no? Cuando no estamos escogiendo en qué pensar, que se activa por sí solo, que es la red neuronal por defecto, es algo automático, que son zonas del cerebro que entran en acción en esos momentos. Lo particular de esto es que tendrá el tinte, el color, la tonalidad de la emoción que estemos manteniendo o cultivando en ese momento. Quiero Ujú. decir que si venimos con mucho estrés, con mucha agitación, y eso nos lleva a estar con negatividad o con queja o con viendo las cosas de una forma tal vez negra o más oscura, entonces esa red neuronal, ese automatismo que va a surgir, ese conjunto de pensamientos que van a salir por sí solos, tendrán ese tono, tendrán ese color, serán más negativos, serán más catastróficos, serán más pesimistas. En cambio, si yo estoy llevando quizás un ritmo más equilibrado o me estoy dando momentos de conexión o estoy sabiendo regularme y por lo tanto estoy teniendo pensamientos y emociones relacionadas a esto que tienen más que ver con la conexión, con la estabilidad, con el amor, con la compasión, esa red neuronal por defecto que se va a activar por sí sola tendrá ese tinte positivo. Entonces ahí vemos también que la emoción y el pensamiento tienen un vínculo directo muy significativo para cómo estamos viviendo. Claro, es esa idea de que la vida o la realidad es la que es, pero nosotros la vemos como estamos nosotros. Exacto. Con las gafas que tengamos puestas en ese momento, ¿no? Y si son gafas con una sonrisa, todo lo que suceda va a ser más liviano y tal vez podremos ser más optimistas. Pero si las gafas que tengo tienen un gesto de ceño fruncido, ¿no? O incluso gruñen mucho esas gafas, es más natural que todo lo que suceda sea en mi contra, ¿no? Y que de golpe todo salga mal o todo vaya a salir mal. Sí, yo me acuerdo cuando volví del viaje que estuve en Tailandia un mes, cuando llegué a Barcelona me chocó mucho la diferencia de la expresión Mm, de la gente en la calle, ¿no? Y del ambiente en la calle, que era muy distinta. Y sentía como Barcelona bastante hostil en este sentido. La gente se mira más en la calle, la gente se insulta bastante y si conduces por Barcelona notas un poco la agresividad en la conducción, ¿no? Y recuerdo que estuve como un par de semanas adaptándome a la energía de la ciudad, porque al principio lo veía todo como agresivo y violento, entonces yo ya mi atención iba todo el rato a esos lugares de mayor tensión, hasta que yo no me ujú. empecé a relajar, hasta que yo no me empecé a adaptar al lugar, no empecé a observar las cosas bonitas que tiene mi ciudad. Y a volver a enamorarte. Exacto. Pero qué importante el registro ahí, ¿no? Que hiciste de empezar a distinguir cómo me estoy sintiendo, de dónde viene esta sensación, esta emoción, ¿no? Si es de una experiencia que estoy teniendo a nivel físico, cómo eso está impactando en lo que estoy pensando, en el color que le estoy poniendo a lo que veo, quizás la crítica interna que está surgiendo.
y cómo eso también va alimentando una serie de emociones que van a su vez generando de nuevo otros síntomas en el cuerpo y eso está constantemente retroalimentándose. Si yo vivo sin darme cuenta de todo esto que está sucediendo, es mucho más fácil terminar en un estado totalmente extremo sin haberme dado cuenta que sucedió y no sé, tomando pastillas para simplemente contener un síntoma sin ser consciente de todo lo que me llevó hasta ahí. Sí, la importancia del registro que tanto trabajamos también en el método somático, el aprender a darnos tiempo para registrar. Y hay algo que me gustaría también que mencionemos, que es la parte más sutil, porque siento que es con lo que más nos cuesta conectar, que es lo que está más lejos del cuerpo, pero que tiene un efecto también muy directo con todos los otros cuerpos, que es la del cuerpo energético, ¿no? Porque en el cuerpo energético, por más de que no nos demos cuenta, también están sucediendo un montón de síntomas y manifestaciones como resultado de lo físico, de lo mental y de lo emocional, pero también el cuerpo energético puede ser un catalizador, una puerta de entrada o un regulador de todo lo anterior, ¿verdad? Sí, y ahí vuelvo otra vez a la respiración, porque también se dice que la respiración es el puente entre el cuerpo y la mente, pero también es el motor de la energía vital, del cuerpo energético. Y en este sentido, a mí me gusta mucho volver a la medicina tradicional china, Ujú, que ellos contemplan el cuerpo como un conjunto, o la vida en sí, ¿no? Como un conjunto de 5 elementos. Estos 5 elementos son el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra. Y ujú, estos 5 elementos están relacionados con una emoción, están relacionados con órganos, con vísceras, están relacionados con zonas del cuerpo también, están relacionados con un color, es decir, ya contemplan toda la totalidad y la interconexión de todas mis partes. Entonces, para poder hablar de lo sutil desde los elementos, porque podemos hablar también de la anatomía sutil desde los chakras, ¿no? O de los vórtices energéticos del cuerpo que también están relacionados cada uno con distintas emociones, con distintos, lo mismo, ¿no? Distintas zonas del cuerpo, colores, energías. Pero si lo hacemos desde el lugar de los elementos, a mí me gusta mucho, por ejemplo, pensar en el fuego, ¿no? Tengo una amiga que ella es siempre fuego, 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 es puro fuego, es como esa sensación de pasión, de ujú. movimiento, de energía, ¿no? Es como muy estado de verano, ¿no? Llega el verano y estamos todos en ese fuego, de ganas de abrirnos, de compartir, ¿no? De hacer extroversión. Exacto. Y cómo hay momentos en que eso también se puede desregular y esa desregulación nos puede llevar a lugares de más cansancio, de sentirte como poco enraizada porque te falta tierra, Ujú, porque hay fuego, fuego y todo sube para arriba, ¿sí? Y cómo eso tiene una implicación en tu mente, tiene una implicación en tus emociones y te puede convertir en una persona también con más enfado. ujú. Reactividad. Mm, Claro, como traerlo a lo palpable para darnos cuenta que en realidad la energía está en todo y está movilizando un montón de cosas y que también va a tener un efecto, porque si yo me mantengo en una energía sutil de demasiada activación, es evidente que me voy a quemar. Y esa quemazón nos hace pensar en un burnout, ¿no? Este concepto de la ansiedad, del estrés sostenido en el tiempo, literal. total, totalmente. Total. Y se queman los tejidos, que tendrá un efecto en el cuerpo. Puede incluso generar acidez, ¿no? A nivel estomacal, ¿no? Se me ocurren un montón de manifestaciones que tienen que ver con un exceso de calor, de fuego, de actividad. Es imposible sostener la activación eternamente si no compenso. Sí está bueno para traer eso sutil, eso que parece que está más lejos de la vida cotidiana, a lo cotidiano, ¿no? A cosas palpables y que podemos hoy tener en cuenta en el día a día. Mm. Y cuando lo miramos desde esta mirada más sutil, lo que también nos ayuda es a darnos cuenta de que la vida es un constante movimiento y la energía está en constante movimiento y todo es energía. Entonces, si yo ya parto de esa idea, me permito el cambio,
me permito el ir transformando aquello que voy sintiendo, como que nada es para siempre, nada está ahí estancado. Bueno, hay veces que sí, nos quedamos estancados en algo y eso ya nos damos cuenta de que nos genera normalmente problemas. Ujú. Y también me gusta porque da esperanza de que cuando una de esas herramientas que tengo, quizás centradas en la mente, puedo apoyarme más en el cuerpo, o cuando el cuerpo no me alcanza, lo que ya conozco o tengo como herramienta para el cuerpo, puedo apoyarme en lo sutil, cuando quizás lo sutil no me alcanza, puedo volver a la emoción, ¿no? Y también considerando todo ese sistema y viéndonos más holísticamente, también podemos encontrar nuevas herramientas o diferentes formas o ser más creativos en cuanto a cómo nos gestionamos, porque hay mucha más amplitud en aquello que concebimos como posible. Me gusta que traigas la idea de la creatividad. Sí, creo que me gusta mucho pensarlo para que este trabajo en progreso que somos, ¿no? Porque no estamos terminados nunca en realidad, eh, para que podamos seguir encontrando nuevas maneras que se adapten al presente y a la necesidad del momento, ¿no? Seguir siendo creativos, no vernos como algo fijo, cerrado y estricto, sino más bien como algo que está en constante construcción. Y entiendo que si no le ponemos creatividad a esa relación con nosotros y a cómo nos regulamos y nos gestionamos, es muy difícil ir avanzando con los cambios que suceden, ¿no? Mm. A mí me ayuda mucho esta mirada holística, sobre todo para tener una mejor relación conmigo misma, Mm, como acompañarme con un poquito más de amor, un poquito más de cariño, de ver que no es que me esté equivocando constantemente, no caer en esa frustración, ¿no? Que tengo distintos caminos, distintas opciones para ayudarme. ujú. Para sostenerte y para acompañarte en lo que cada momento te va planteando como desafío, ¿no? Porque nada es estático, como decías antes. Y por eso lo de cultivar la conciencia corporal, ¿no? Porque cuanto más yo puedo estar en mi cuerpo, más presente puedo estar, más me puedo escuchar y más cosas puedo ir aprendiendo sobre mí y sobre aquello que me sirve, combinando con creatividad todos esos sistemas, todos esos cuerpos y actuando diferente según lo que cada momento me plantea. Mm. Y la conciencia corporal en este sentido creo que puede ser muy revelador, porque la anatomía sutil a mí me encanta, pero sí que es verdad que si no lo has entrenado nunca, requiere de estudio, requiere de entrenamiento, ¿no? Pero el cuerpo físico es algo que tú puedes palpar, que puedes sentir, que puedes trabajar con él directo, más Ujú. rápido, ¿no? Entonces, la psique sí que tiene, es un gran laberinto que muchas veces nos perdemos cuando entramos dentro. El cuerpo físico lo veo en clase, ¿no? La cantidad de posturas que se hacen repetidamente sin explorarlas, sin saber cómo es una flexión. ¿Es desde la espalda? ¿Es desde las caderas? ¿Cómo funciona mi cuerpo? Es como, creo que es más fácil de aprender porque lo puedes palpar, lo puedes, es tu cuerpo, ¿no? Se toca. Sí, y porque a medida que entras en contacto con eso y lo repites y le das lugar, eso solo va progresando. Como que se nota mucho el progreso porque es inevitable, ¿no? Cuanto más yo toco mi mano, más sensación tendré de ella, más información habrá a nivel cerebral y eso solo se va a ir desarrollando, ¿no? Siento que la mente, como decías, es un lugar más nebuloso y por lo tanto es más difícil a veces progresar. Con lo empírico, con lo material, con lo físico, siento que es más directo ese camino. Así es, entonces, para cerrar la charla de hoy, con esta mirada y esta visión más holística, donde contemplamos que no somos únicamente una mente, ni solo una emoción, y tampoco somos únicamente un cuerpo. Somos este sistema vivo donde todo interactúa y cultivar la conciencia corporal es empezar a escuchar todo este gran sistema que somos. Me encanta, me encanta. Y podemos ir ya a la referencia artística, ¿no? Hoy tenemos a El Pensador. Sí, el pensador de Auguste Rodin, que no sé si lo pronuncio bien porque mucho francés no tengo en realidad, pero es esta escultura que seguramente has visto alguna vez, que es el hombre sentado, inclinado hacia adelante, con su cabeza apoyada en su puño, en su mano. Y normalmente se interpreta como el símbolo del pensamiento.
como si representara la mente reflexionando. Sí, como solo la parte mental, pero si observamos la escultura con atención, nos damos cuenta de algo muy interesante. Que todo el cuerpo está implicado. ¿Sí? La Mm, postura está dentro de ese pensar. La espalda está activa, las piernas sostienen el peso, los músculos están tensos, el torso está inclinado hacia adelante, hay ese sostén de la cabeza pensante que pesa. ujú, sí, que el pensamiento no ocurre solo en la cabeza. El pensamiento está sostenido por todo tu cuerpo. Y que la postura refleja el estado interno, sea cual sea. Y el gesto muestra concentración, tensión, intensidad, en este caso. Ujú, y así es como esta imagen nos recuerda algo muy simple, pero que muchas veces olvidamos. No existe una mente separada de un cuerpo. Y recordar, ¿no?, que pensamos con el cuerpo, sentimos con el cuerpo y nos relacionamos con el mundo a través del cuerpo. Y por eso es que cuando aparece la conciencia corporal, empezamos a notar y a descubrir y a registrar cómo todo eso está conectado. Si conecto con mi cuerpo, puedo entonces sentir mi postura, sentir mi respiración, registrar mis emociones, calibrar, regular o simplemente conectar con mi energía. Y como decíamos antes, que no somos piezas separadas, somos un organismo vivo donde todo se influye mutuamente. Y todo esto que hemos compartido hoy forma parte de la mirada somática con la que trabajamos en Salaka Yoga. Una forma de volver al cuerpo para entendernos mejor, no desde la corrección, sino desde la escucha. Porque cuando cultivamos la conciencia corporal, dejamos de vivir fragmentadas y fragmentados. La mente, el cuerpo, la respiración y las emociones pueden empezar a dialogar. Y eso es lo que abre un tipo de comprensión diferente, más directa, más honesta. Y si quieres explorar esta mirada a través de la práctica, puedes encontrar formaciones, prácticas y recursos en salakayoga.com y en nuestra aula virtual. Gracias por escucharnos, por darte este momento de reflexión y de compartir. Tal vez ahora puedes notar algo simple como cómo estás respirando, cómo está tu postura, cómo está tu cuerpo en este momento. Respira, escucha, tu cuerpo ya lo sabe.